El número 12 de Cataluña, viejos mapas y ferrocarriles. Quizás le tendría que haber llamado viejos mapas y ciudades, pero bueno, la excusa era el ferrocarril a Mataró, que culminamos en Mataró. Esta es la lección 12, nos falta de realizar las lecciones 1 y 2, y este es el Mataró 6. Hoy vamos a tratar de la última ronda de Mataró, la C32, y con ella vamos a tratar, en principio la iremos recorriendo. A mitad de charla explicaremos esas leyes que llamamos leyes secretas de evolución de la ciudad, demostrando cómo Mataró ha ido creciendo, siempre dibujando la misma forma, como sucede con todas las ciudades, con elementos realmente asombrosos de repetición de elementos en las nuevas ciudades que se van creando, como he dicho en otras charlas, como en un juego de muñecas rusas, donde la muñeca más grande contiene otra muñeca más pequeña idéntica, y otra más pequeña idéntica, y otra más pequeña idéntica. Eso lo contaremos a mitad de charla. Bueno, aquí tenemos la C32, como veis, tuvo que enlazar con la autopista Mataró, y lo tuvo muy complicado en este punto. Y ya veis que también, si no hubiese crecido tanto Mataró, muy probablemente la C32 habría pasado por aquí, un poco al norte, por así decir, del Parque Central, y habría pasado quizá al sur del monte de Mata, del Castel de Mata. Pero el crecimiento de Mataró hasta estas cumbres de aquí, ya en la frontera con Argentona, le obligó sin ninguna duda a hacer este extrañísimo giro con estas curvas muy muy forzadas para ella, saltar el Argentona y luego empezar a subir esta divisoria, una divisoria muy importante, para luego ir sorteando y pasando por detrás del Castel de Mata, para acercarse aquí en el punto más cercano al mar de la C32. Es decir, que como veis, todo esto lo produjo realmente el crecimiento de Mataró, por lo cual la C32 se llama también Ronda de Mataró. Aquí tenemos el mapa del... Estos son para el que no hayáis oído otras charlas. El que quiera disfrutar con mapas antiguos solo tiene que entrar a IGN Comparador de Mapas, pinchar aquí y buscar, por ejemplo, este es el plano 1.50.000 primera edición, un plano precioso, que son planos del año 27, pero que realmente sus datos están tomados a principios de siglo. Entonces nos encontramos el Mataró, que ya ha crecido con sus ensanches, pero que aún no ha tenido el desarrollo de la posguerra. Y es un Mataró aún muy virgen. Como veis, toda esta área ahora ocupada por las áreas industriales y residenciales eran cultivos de regadío, el resto eran todo viñedos. Fijaros qué precioso era el viejo Mataró. Y aquí tenemos una visión más cercana de lo que os queríamos comentar. Como veis, la C32 rodeó a Mataró. Tuvo aquí, sin ninguna duda, que después de haber cruzar estas montañas, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros el enlace a partir de esta autovía a Barcelona, como autopista a Barcelona, cómo haber continuado hacia el norte del Maresme? Realmente era muy difícil porque o bien se podía haber continuado aquí, aún estaba este polígono sin desarrollar, haber pasado quizá por este borde, pero un borde muy escaso. La otra ya era cortar estas montañas y pasar entre ellas, porque ya este punto era quizá muy alto, hubiera sido otra posibilidad, haber seguido esta carretera a una cota alta y haber saltado el Argentona a una cota más alta, de manera que no hubiera hecho falta bajar tanto para luego volver a subir. Pero bueno, son temas que habría que estudiarlos con más detalle. El caso es que al final se rodeó este polígono, se entró en el término de Argentona, se descendió muy cerca de ya la vaguada del río, se saltó el río y se ascendió ya por el único punto que se podía ascender, porque ya toda esta zona estaba realmente construida. Es decir, que aquí era casi ya inevitable pasar por estas cumbres, tener que cortar estas cordilleras, para luego, como veis aquí, se bordeó la ciudad para ir saltando la riera de San Simón y la riera de Mata. Bien, aquí tenemos la C32 cuando ya se ha unido a la autopista Mataró-Barcelona,
y ha cortado esto. ¿Os recordáis que en las lecciones primeras vimos, las lecciones de Cabrera, vimos cómo había cortado estas montañas, pasando entre este polígono industrial y descendiendo hacia la llanura? Aquí hay un punto crítico, aunque estamos en término de Argentona, porque es esta carretera la que marca la frontera. Esta carretera y luego esta colina marcan las fronteras entre Argentona y Mataró. Aunque estemos en término de Argentona, vamos a hablar de todo este entorno de aquí. Como veis aquí, por desgracia, la zona del río fue ocupada por un área industrial. Digo por desgracia porque son las zonas más fértiles, las zonas que habrían permitido mantener mejor el paisaje, la visual desde Mataró de todo su paisaje. Pero es verdad, no sabemos si Argentona sí que tenía otras vegas, pero no tenía realmente demasiado sitio llano para hacer un gran polígono, porque carece del delta del mar. Mataró le corta su acceso al mar. Es decir, no tenía las grandes llanuras que tenía Mataró aquí, en la cercanía del mar. Entonces, claro, ocupó, como pasa también en muchos ríos de Cataluña, como pasa también en el País Vasco, en Asturias, que las industrias ocuparon las zonas de Las Vegas, las zonas llanas de Las Vegas. Es una contradicción porque son los suelos más fértiles, pero bueno, es algo realmente inevitable. También podemos pensar si todas estas naves realmente no hubiesen cabido en organizando mejor los polígonos industriales que ya existían. Pero es un tema que trataremos luego. Es decir, creemos que los polígonos industriales se han diseñado con unos viales excesivamente anchos, que siempre están vacíos, con una excesiva generosidad en la urbanización, y que se hubiese permitido por lo menos conseguir entre un 20% probablemente más de superficie industrial si hubieran diseñado de manera más austera sus viales. Y ese 20% de suelo industrial pues acaban siendo muchas empresas y quizá no hubiera hecho falta ocupar todo este suelo. Pero es un tema, porque los polígonos industriales es un tema muy primitivo, está casi en el inicio de su desarrollo, así como la vivienda se ha investigado muchísimo. Los suelos industriales, la industria, la nave, está como en una época muy arcaica, ha evolucionado muy poco, y lo mismo pasa con los polígonos. Entonces no se ha densificado, no se ha sabido aprovechar el suelo. Pero en fin, el caso es bueno siempre también ver industrias porque son los puestos de trabajo que hacen que estas ciudades no sean ciudades dormitorio, sino que tengan empleo cerca. Bueno, como veis, se ocupó toda esta vega y la autovía pues fue bordeándola para saltar el río Argentona, en un punto que luego veremos. Estamos descendiendo ya, ahí aparece el polígono. Fijaros que aquí se le llama Ronda de Mataró, realmente es un poco asombroso esta limitación de velocidad, porque realmente esta es la autopista C32, ahora ya liberalizada, no nace como Ronda de Mataró. Allí vemos el Mataró de los años ya 50, el desarrollo de Mataró, y allí en las actuaciones ya de la playa. Fijaros que aquí había una serie de viviendas que eran de Mataró, un error urbanístico muy grave, porque es un grupo que está totalmente aislado. Después se ha hecho esta preciosa construcción, esta dotación, no sé si es escuela o guardería. Fijaros cómo aquí hay terrenos ya semi abandonados. Es lo que sucede cuando una autovía corta un suelo, deja franjas, que si aquí ya hay un área industrial, son franjas que empiezan a ser abandonadas. Son terrenos muy difíciles. Lo ideal hubiera sido recuperar el suelo agrícola, que había sido un suelo muy fértil en estas franjas, porque aquí llega una riera. Pero es verdad que han quedado entre el suelo industrial y la autovía, pero son terrenos de oportunidad que habría que analizar. Y ahí aparece ya el polígono, tiene dos zonas. ¿Veis? Vamos descendiendo. Aquí nos encontramos la maravilla de lo que era este paisaje, con unas grandes, preciosas construcciones, con sus cultivos, sus espacios. Fijaros el espacio que hay aquí, muy amplio aún, a la espera de una definición, o bien agrícola o bien industrial, pero nos gustaría que la industria no llegase hasta la autovía, sino que mantuviera que los polígonos industriales mantengan esa geometría original de su nacimiento, porque si no empiezan a surgir naves de formas trapezoidales extrañísimas. Aquí, como veis, aparecen a veces grandes árboles que no fueron plantados, por supuesto, por la autopista, sino que son restos de las viejas rieras, de los viejos caminos que había en este paisaje.
Ya como veis estamos ya girando y acercándonos mucho ya al polígono. Fijaros enfrente el otro paisaje, el contraste entre los dos paisajes. Uno respetuoso con la naturaleza, con los bosques, son dos civilizaciones distintas. Aquí tenemos los polígonos, como digo, es una estructura muy arcaica, fijaros la excesiva anchura de los viales, este polígono tiene vial a un lado y a otro lado. Siempre nos da la impresión de un cierto desorden en también pues, la iluminación, de cierta manera hay un cierto aire de abandono. Fijaros que estas naves han llegado hasta la C-32, hasta la Riera, es decir, no respetaron ningún espacio hasta el río, mientras que estas están limitadas por un vial. ¿Veis? Estas son las naves que tienen vial. Nos preguntábamos si era necesario este vial, si en esta zona del polígono sí, luego ya no hace falta. Y como veis, pues no es un polígono que esté arbolado o que esté cuidado pensando en lo que tiene, en lo que se ve desde la autovía. Y siempre la imagen que da una ciudad es la que vemos desde sus vías de comunicación. Es algo que habría que cuidar más. Esto fue un error gravísimo. Fijaros que en cierta manera la autovía está separando área industrial, en este caso de Argentona, de su propio paisaje agrícola, y de repente esta nave de la ITV salta a un suelo no urbanizable, a un suelo rústico que tendría que haber estado protegido. Esto tiene solución, que es derribarla y volver a cultivar esos campos. Como veis, ahí vemos el Mataró un poco caótico de los años 50, 60, con las laderas que descienden hasta el río Argentona, y aquí está el gran polígono. Y se acercan mucho la autovía y el polígono. ¿Veis? Aquí tenemos esos maravillosos cultivos, lo cual indica la vocación de este territorio, con sus villas, sus grandes casas, sus palacios. Y como veis, esto no tiene aquí ningún sentido. Supone una degradación absoluta del espacio. Por lo cual, lo digo en serio, alguien puede decir, no, es lo que usted dice, es una utopía. No, no es ninguna utopía, es declarar fuera de ordenación esta nave y trasladarla a un área, como es lógico, industrial. Aquí, como veis, sigue el polígono. Como veis, no hay ningún cuidado en qué imagen da Argentona o Mataró cara al que viaja por la autovía. A pesar de que las naves muchas están cuidadas, son austeras, están bien. Aquí ya vamos girando, fijaos los cultivos a un lado, un gran plátano procedente sin ninguna duda de los antiguos caminos y de cultivos que había aquí. Y estamos ya en este punto. Bueno, quería ahora mostraros la zona que hemos recorrido. Esta es la área residencial, que creemos que fue un error muy grave y que con el tiempo habría que realojar, de trasladar a una manzana nueva en Mataró. En Mataró, suponemos que esto es Mataró Argentona, claro. Tiene esta preciosa dotación y, como veis, estos son los territorios que quedan como indefensos ante lo lógico. Alguien diría, no, lo lógico es que ocupen y pasen a ser industriales, pero aquí tenemos una riera que era una frontera muy clara entre el suelo industrial. Entonces yo no creo que esto deba ser industrial. También podríamos hablar de que por qué no recupera su vocación agrícola, esto que tiene conexión, tiene paso, en fin, como veis es un territorio que yo creo que no debe ser macizado como industrial, porque son terrenos muy raros de forma, pero bueno, es un área de oportunidad. Fijaros, aquí hemos visto estas explotaciones tan preciosas. Aquí se ve muy bien la ITV, como ha invadido un territorio que era claramente agrícola o claramente cultivado y que hay que desmontar. Aquí tenemos el polígono, como veis tiene varias zonas. Teníamos esta que llegaba hasta la Riera sin límite, esta que tiene el vial porque atiende a naves a un otro lado, y luego este pasa a tener un eje, con lo cual aquí ya no hace falta vial y las naves van a un otro lado. Aquí aparece una serie de viales que os parece también una locura, pero yo creo que en el futuro Mataró, como he dicho otras veces, el siglo XXI es un siglo de desurbanizar, de desmontar carreteras, de derribar construcciones obsoletas, de recuperar suelos agrícolas, suelos forestales, suelos naturales.
Si el siglo XX fue el siglo de la destrucción y también los comienzos del XXI, a veces una destrucción brutal del paisaje, lo que nos queda del siglo XXI tiene que ser, la tarea es reconstruir aquel paisaje bellísimo que ocupó el siglo XX. Por ejemplo, esta carretera no tiene ningún sentido. Esta carretera debe desaparecer y Mataró tendrá un parque que llegará hasta el río. Y al desaparecer esta carretera cobrará vida esta ronda que no tiene ninguna vida y que como tal ronda tiene que tener tráfico, tiene que tener vitalidad. Y lograríamos un parque que iría rodeando Mataró hasta el río. Esta carretera no tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido esta carretera, porque impide que el río Argentona tenga unos bordes arbolados, tenga unas riberas dignas. Y además ahora al liberalizar la C32 ya tenemos una conexión entre el Mataró Norte y el Mataró Sur, que es esta. Tenemos entradas, salidas, y podemos suprimir todos estos viales. A alguien le puede parecer una locura, porque claro, sí, este vial viene muy bien, pero no. Las ciudades tienen que recuperar su conexión con el río, con el paisaje. Y, como digo, hay que simplificar. Se está haciendo en muchas comunidades, se está empezando a hacer, concentrar, por ejemplo, las líneas eléctricas, las líneas telefónicas, concentrar en una única línea. Se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Habría que hacerlo desde luego aquí. En Cataluña, desde luego en el Maresme, más que en ningún otro sitio, porque hay cientos de líneas telefónicas eléctricas por todos sus campos. Y lo mismo va a pasar con las carreteras. Se están suprimiendo carreteras que quedaron obsoletas en el momento en que se liberalizaron las autopistas. Y eso va a permitir recuperar suelos agrícolas, recuperar suelos de recreo, recuperar contacto con la naturaleza desde la ciudad. Bueno, seguimos avanzando. Esto, como veis, era una foto antigua, no tan antigua, 2004, donde, como veis, aún había parcelas. Aquí ya vemos una cosa, una salvajada, que es la actuación de esta construcción en el borde, en la ladera del borde del río. Fijaros que era una ladera perfecta, una ladera casi virgen, y se destruye en toda esta amplitud solo para colocar esa construcción. Es realmente asombroso, asombroso. Fijaros la destrucción que ha supuesto esta instalación. Ha destruido casi 4 veces más lo que ocupó. Y la poca darse cuenta de lo valioso que es este margen. Este margen es el futuro parque que rodea Mataró, es el parque que nos conecta con la Argentona. Esta es la carretera que, como digo, hay que suprimir para que la entrada a la Argentona y el tráfico venga por aquí y dé vida a esta ronda que está muy muerta. El tráfico a veces es vida cuando es un tráfico que viene a la ciudad, porque tiene interés en llegar a la ciudad, y el que quiera llegar a los polígonos del mar, pues no vendrá por aquí, vendrá por la C32. Para eso ha sido liberalizada. Lo mismo que esta carretera no tiene ningún sentido. El que quiera venir al Mataró del mar, pues vendrá por la C32 o si quiere por la ronda, pero esta va a ser más rápida. Es decir, que tenemos estas dos carreteras que pueden ser suprimidas. Lo absurdo sería haber liberalizado la C32 y seguir construyendo carreteras como si esto fuera algo inaccesible. Bueno, aquí vemos otra destrucción que lleva muchos años ahí, esta destrucción en la carretera argentona. Fijaros también el abandono de estos campos. Es una pena como este margen de Argentona y Mataró no está más cuidado. Y aquí vamos llegando ya al nudo. Como veis, queda aún esta parcela. No sabemos si es suelo industrial o es una cesión del suelo industrial para espacio verde. Pues podría recuperarse aquí, como digo, si se suprime esta carretera y esta, tendríamos aquí un parque fluvial maravilloso. Y esto podrían volver a ser los suelos agrícolas que tienen que volver a ser. Ya he comentado que habría que hacer un inventario, una auditoría de los suelos agrícolas de Mataró, no solo suelos agrícolas, suelos abandonados en Mataró, en este caso es Argentona, Mataró, Argentona, suelos agrícolas abandonados, suelos industriales abandonados, solares obsoletos. Hacer un inventario, nos quedaríamos asombrados de la superficie de suelo que existe para recuperar cultivos, para ocupar con suelo industrial zonas industriales que están sin los solares sin ocupar, de manera que no hiciera falta urbanizar más metros cuadrados, porque la urbanización es siempre imparable. Hay tantos intereses en construir
en urbanizar la dinámica de la nación, pero a la vez la dinámica tiene que ser la contraria. Ver dónde hay suelos vacíos que se pueden aprovechar, ver dónde hay poca densidad en los polígonos que se pueda densificar más, lo mismo en la ciudad, para no ocupar ni un solo metro cuadrado más de territorio. En el País Vasco están asombrados porque la población no crece y sin embargo cada año siguen ocupando suelo y ellos tienen poquísimo suelo. Cada año siguen urbanizando más suelo, con carreteras, con... Pero Dios mío, es todo un sinsentido, es una urbanización imparable, cuando lo que hay que hacer es densificar. Bueno, aquí tenemos este nudo, fijaros también el entorno del nudo como está totalmente alterado. Aquí vemos un poco, bueno, las destrucciones que se llevan a cabo. Fijaros aquí, estos cultivos, estos campos de cultivo fertilísimos, porque están al lado del río, con muchísimas corrientes subterráneas, aquí han sido utilizados para echar escombros, para echar no sabemos de quién. Fijaros cómo se está convirtiendo esta zona, que era una de las más bonitas de la llegada a Argentona, en un vertedero. Y aquí está ya todo, por supuesto, abandonado. Abandonado. Fijaros la pena que da ver este paisaje abandonado, lo más fértil de Argentona y Mataró. Y aquí ya vamos a girar. Fijaros que no informa de que esta sea una salida hacia Mataró, porque no está pensado así. Este nudo está pensado para enlazar con la autopista Granollers. Una pena y veréis que realmente es un nudo muy muy extraño. Bueno, este es el plano 1.25.000 primera edición, planos que se van haciendo en los años 70, se van acabando unos antes, a los 60, otros van llegando hasta los 80. Aquí se ve el límite de Mataró y Argentona. Fijaros que el polígono estaba sin hacer, eran aún suelos todos agrícolas, pero ya al trazar la C32 ya ha condenado en cierta manera este territorio. No tenía por qué, pero lo ha condenado. Sin embargo, vemos que empresas saltarán luego fuera de ella. Y aquí vemos cómo aparece ya este nudo, un nudo muy, muy confuso, muy complejo, y la entrada a Argentona, que había sido una de las vías importantes en la historia urbana de Mataró. Aquí veis todas las posibilidades que tiene esta franja hasta el río, esta franja de borde de Mataró, como para crear un espacio verde de la ciudad, un parque verde. Fijaros este plano tan bonito, este plano aún es más antiguo, es 1920. Fijaros la preciosidad que era toda la vega de la Argentona, del río Argentona, con cultivos, con regadíos que llegaban hasta el Mataró ya de los ensanches industriales, esta frontera Argentona-Mataró. Todo lleno de sus más, sus torres, sus casas, y aquí las viñas que iban. Esto probablemente no era tan cierto porque estos montes tienen sus encinares, pero bueno, las viñas que llegaban hasta Mataró. Aquí aparece la Fabre de Cola, los salesianos. Bueno, el que quiera disfrutar con estos planos, ya veis, este es 1.50.000, primera edición. Aquí tenemos estos campos abandonados en este borde del polígono, donde se podría crear un inicio de parque fluvial, suprimiendo ese vial. Y ahí tenemos esas montañas de escombros que aparecen en esas instalaciones que hay allí. Fijaros la sierra que viene, esta sierra que enlaza con las sierras, los montes de Mataró, fue excavada por el Argentona, o sea, fue un río de una enorme capacidad de erosión que abrió esta brecha en la cordillera. Aquí fijaros qué poco está preparado el salto del río, si podía haberse construido aquí un puente un tanto singular, algún gesto. Pues no, tenemos estos elementos, las farolas. Es una pena porque estamos saltando un río histórico en la historia de Cataluña. En la reconquista hacia Barcelona, esto fue una frontera con el Islam, una frontera muy, muy disputada, aunque Barcelona se conquista pronto digo respecto al resto de España, que tarda mucho más en expulsar al Islam. Sin embargo, todas estas montañas vieron casi 2 generaciones, lucharon por ir llegando hasta la Argentona y luego ya hasta el río Besós y luego hasta el Llobregat. El Llobregat fue una frontera durante muchísimos años, casi
podemos decir 300 años es la frontera con el Islam. Por lo tanto, son fronteras históricas, ríos muy valiosos y merecerían quizá haber tenido un puente un poco singular. Bueno, aquí tenemos el maravilloso río, como veis, absolutamente olvidado, descuidado. Como veis, bueno, el escenario que uno se presenta al llegar a Mataró desde aquí es desolador. Esta es la carretera que decimos que no sirve para nada y ahí está la otra que tampoco sirve para nada. ¿Qué diferente podía ser esto realmente? Aquí tenemos y aquí tenemos ¿veis? Esta es la carretera que no sirve para nada porque aquí se enlaza perfectamente ya con la C32, con lo cual es inútil. Esta otra carretera tampoco sirve para nada porque, como veis, aquí enlazaríamos ya con la entrada a Mataró y esta tampoco sirve para nada porque esta bastaría enlazarla con la entrada a Mataró y nos sobran, diríamos, casi el 50% de estos viales. ¿Para qué? Pues para recuperar suelos de cultivo, para recuperar áreas naturales, para regenerar toda esta región. Como veis, toda esta área ha quedado totalmente alterada, fijaros. Basta ver los campos abandonados y comparar con los suelos cultivados, con los suelos cuidados. Y aquí tenemos el nudo. Es un nudo muy extraño. Los nudos que no sabemos si los hace el gobierno de Madrid, si los hace la Generalitat, quién los está haciendo, pero son nudos complejísimos. Fijaros que este nudo, que es casi un trébol, pero le faltan dos de los brazos del trébol, le faltan también los enlaces. Por ejemplo, una persona que quiera ir de Mataró a Barcelona, este nudo no lo resuelve. Es asombroso, ¿verdad? Pues no, no hay manera de aquí de ir en dirección a Barcelona. Todo este nudo, fijaros que al final ha acabado este trébol en una rotonda para poder enlazar con esta otra autovía ya de salida para poder entrar a Mataró. Sin embargo, no avisan de que el enlace sea con Mataró porque saben lo complejo que es esto, lo peligroso que es estas mezclas de tréboles con rotondas. Esto se podía haber resuelto de muchas maneras. Una hubiera sido haber hecho una única rotonda que pasase, que estuviera bajo la autovía. A esa rotonda se hubiera llegado estos dos viales y rodeando esa rotonda habrían estado los enlaces directos bordeando la rotonda. Hubiera sido un nudo sencillísimo que habría sido más, de cierta manera, más arquitectónico, habría expresado mejor que esta es una de las puertas de Mataró y una de las puertas de Argentona, ¿no? Pero no, se ha optado por este complejísimo nudo que, como veis, también ocupa muchísimo suelo, muchísimo sitio y que a la vez es ocupado por empresas. En fin, es muy extraño cómo se está resolviendo esto de manera tan compleja. Lo vamos a ver siempre en los nudos de esta ampliación de la C32. Otra posibilidad, como ya sabéis, es hacer dos rotondas. Alguien nos puede decir, no, lo que usted dice impediría la rapidez de este tráfico que, como ve, tiene enlaces directos. Bueno, eso es una tontería, porque al final aquí tenemos una rotonda y sobre todo este vial tan potente va a acabar en una rotonda. Es decir, si aquí va a haber un atasco, da igual que el atasco ya esté en esta y además esta, al ser una rotonda tan grande, realmente es casi como esta continuidad. Aparte que estas y tendríamos la posibilidad de desde aquí ir en dirección a Barcelona. Es decir, hay nudos, como por así decir, muy funcionales, nudos que se van superponiendo a otros viales, como está pasando aquí, que hay como tres niveles distintos de escala de tráfico, y hay nudos más arquitectónicos que responden más a una lógica, que son más fáciles de entender, como puede ser la Gran Rotonda, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos ya, este es el enlace con la autovía desde Argentona que salta el río, una falta de respeto con el río, hacer un enlace aquí sobre el río. Y esta es la carretera que no sirve para nada. Fijaros qué pena, un puente que podría haber sido un puente muy bonito, con este enlace aquí tan sobre el río, pues demuestra un desprecio absoluto por el río, por la naturaleza. Ahí tenemos los campos abandonados, el entorno de este nudo que es realmente desolador. Desolador.
Fijaros qué desprecio por el río colocar estas pilas sobre el cauce del río, que por supuesto esto puede provocar acabar siendo una presa peligrosísima para Argentona sobre todo, ¿no? ¿Por qué no se hizo un puente como es debido, con sus sin apoyos sobre el río? Bueno, indica un desprecio por el río, sin ninguna duda. Y aquí tenemos el enlace, que también va a apoyar sobre el río. Como veis, el entorno del pobre río es desolador. Ahí tenemos, fijaros, qué desprecio por el río, hacer el nudo encima del río, con sus apoyos. Bueno, muy mal. Incluso aprovechamos uno de los tréboles para tener el parque de maquinaria de Argentona. Bueno, ya veis. Es una pena porque es un sitio muy bonito que puede ser fantástico. Fijar el contraste entre una zona, esta es nuestra civilización y esta es la vieja civilización. Es impresionante, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo visto ese enlace. Fijaros, ahí ya se empiezan a ver los cultivos y aquí por las zonas abandonadas y el río. Y este es el vial que proponemos suprimir. Fijaros esto, qué poco cuidado está. Esto en muchos casos se hace en talud para que, como se sabe que aquí no puede crecer vegetación porque está en sombra, no se generan estos rincones, pero no, aquí no ha importado nada. Y tampoco aquí, bueno, esto es de los, fijaros este punto que mal resuelto está este encuentro con el talud por supuesto sin plantar nada, y luego, bueno, estos de las pinturas que habría que pintarles la cara. ¿Veis? Aquí tenemos este caos que hay de esta descenso a esta rotonda. No quiero ni imaginar los deslumbramientos que puede haber aquí de los distintos viales que están entrando, saliendo, cuando realmente era un enlace de dos vías importantes sin mayor problema. Bueno, ya lo veis, ¿no? Muy, muy complicado. Muy complicado el trébol. Yo estuve en una empresa que hicimos muchos tréboles. El trébol es una idea extraordinaria. Sabéis que es un trébol que admite ir en cualquiera de las direcciones. Tiene este peligro, que es que en este giro tan cerrado no ves bien los coches que llegan, necesitarías un carril. Tiene el peligro también de que te mezclas entrando con el que quiere salir. O sea, el trébol tiene muchos problemas. Yo al final creo que lo más interesante siempre es, por supuesto, cuando se puede hacer un enlace directo, hacerlo directo. Por ejemplo, este enlace directo en vez de directo, este también directo, ocupando lo menos posible. Y entre esos enlaces haber creado una rotonda. Creo que es lo más sencillo, lo que menos sitio ocupa, lo más claro, lo más arquitectónico, lo que puede generar un espacio precioso de entrada a la ciudad. Pero bueno. Y aquí ya vamos a empezar a subir cruzando en parte esta cadena de montañas. Fijaros que es una cadena de montañas muy importante porque es la última cadena de montañas que está ante el río Argentona, es decir, fue una frontera de la lucha con el Islam de la Reconquista. Como veis, después de haber bajado una cota tan baja, quizá aquí la autovía podría haber ido a unas cotas más altas, aunque hubiera exigido un viaducto más complejo y no habría podido tener esos enlaces, claro. Pero tenemos que subir y la pena es que tenemos que cortar esta montaña. Bueno, dejamos, ¿veis? Ahí se ve a Argentona. Aquí empezamos a ver esa sierra que vamos a atravesar. ¿Veis? Esta es la pena que estamos cortando esta montaña, aún de Argentona, y vamos ascendiendo hacia el túnel. Quizá es verdad también que el túnel podría haber sido más largo y haber recuperado, haber podido continuar la montaña. No sé si este ha sido un túnel falso o ha sido un túnel real. Da la impresión que es un túnel falso, es decir, que se cortó todo y luego se rellenó, pero no lo sé. Si fuese un túnel real podría haber sido mucho más largo y haber salvado mucho más la montaña. Ya veis, da la impresión de ser un túnel falso, pero no lo sé. Aquí aparece otro vial que nos confunde mucho porque esta zona de la cumbre es la frontera entre los dos municipios, es esa sierra, esa divisoria entre Argentona y la Riera de San Simón. Y creemos que este vial no hace ninguna falta tampoco. Creemos que hay que concentrar la vida en los viales importantes. Es decir, que aquí la ciudad perfectamente, Mataró acababa aquí,
en unas cumbres de vegetación, en unos miradores al paisaje, y todo esto era una divisoria natural. No hace ninguna falta este vial, mucho menos ese campo de fútbol ahí, porque este es un punto privilegiado, es un punto precioso para... ¿Veis? Es un punto muy valioso, es el final de Mataró, aquí viene la frontera, tiene unas vistas preciosas y bueno, campos de fútbol, al final es asombroso España como tiene, no sé, miles de campos de fútbol. Somos ya para unos niños realmente niños de papá, que quieren, cada uno quiere su campo de fútbol. Bueno, aquí fijaros que es un plano antiguo, ahora hay muchos más campos de fútbol. Esto realmente es asombroso. Pero ¿qué estamos pensando? Bueno, aquí veis esta, perdonad, esta es la frontera, como veis, y esta, fijaros las colinas, las curvas de nivel, cómo van marcando la última divisoria antes de llegar a la Argentona. Es, por tanto, un punto mágico, estas cumbres, que no deben ser atravesadas por ninguna carretera. Tenía que ser un lugar para, al ser la frontera, un lugar para ese parque verde que rodea Mataró, enlazado con la sierra en este punto. Y aquí además vamos a tener el estadio municipal, ese cementerio, y aquí va a estar el hospital, va a estar el centro comercial. Es un punto final de la ciudad que habría que rodear de un espacio verde, no de una carretera. Fijaros, aquí se ve muy claro, cuando Mataró no había crecido por aquí, se ve cuál es el camino importante, es este único camino, este otro va hacia ese más. Aquí habría probablemente torres de vigilancia, torres defensivas. Como veis, es un elemento muy, muy importante, es el que ha atravesado la autovía con túnel y es una frontera que se tiene que entender como una frontera verde, como un punto alto. Aquí aparece como viñedos, realmente aquí había siempre, estaban esos bosques de encinares. ¿Veis? Por aquí ha pasado la C-32. Ha cruzado estas rieras, ha cruzado este camino. Bueno, aunque Mataró ha recuperado un vial nuevo, Vía Europa, que recupera un poco esa idea, ¿veis? Este sería ese vial que veíamos, que se marchaba hacia allí, y que ha sido recuperado con este sistema de dos rotondas, ahora lo veremos, y la Vía Europa, que llega hasta esta área tan importante del hospital, del centro comercial. Aquí estamos ya saliendo del túnel. Fijaros que esto está, qué poco cuidado con estas casetas aquí. Estamos llegando a la puerta alta de Mataró, a una de las puertas más importantes de Mataró. Y qué descuidado tenemos todo el entorno. ¿Veis? Es una pena. Fijaros que ahí ha llegado una organización muy buena, la de la Vía Europa, unos barrios magníficos, y sin embargo, cómo estamos descuidando con esta nave, y sobre todo ha sido la rotonda, cómo se han hecho esas rotondas las que ha impedido tener aquí un espacio singular y mucho más bonito. Veis, aquí hay otro corte de la montaña, las últimas estribaciones de la sierra, y aquí la pena es cómo se ha hecho esto, porque esto podría haber sido un espacio mucho más claro, mucho más... Fijaros, este es el eje tan importantísimo, este es el eje Europa que va hacia el hospital, hacia el centro comercial, un viejo camino de Mataró, casi podríamos decir el heredero de las vías que iban perpendiculares a la costa de la ciudad romana de Mataró. Entonces es un punto muy importante para haberlo cuidado más. Y fijaros cómo se ha hecho. De nuevo encontramos esa extraña mezcla. ¿Por qué, por ejemplo, esta rotonda no ha asumido eh, en vez de hacer este vial, ¿por qué no se ha hecho sin más que este vial sea entrando a la rotonda? Nos habría suprimido, nos habría quitado este problema, nos habría quitado este problema, habríamos podido tener una rotonda mucho más amplia, mucho más sencilla, o incluso propongo algo más. Aquí está pasando lo mismo. Estas salidas muy forzadas, ya lo veis, qué curvas tan cerradas, muy forzadas hacia la autovía, la autopista, podrían haber sido sustituidas por una única rotonda sobre la autovía, que permitiese enlazar con ella, cambiar de dirección, seguir hacia Gerona, entrar a Mataró, entrar al hospital. Es asombroso lo que está pasando con los nudos en el entorno de la C-32.
son complejísimos. Y fijaros, ¿por qué aquí no hemos podido hacer una buena plaza, un buen jardín? Pues porque tenemos este vial que está pasando por debajo. Es realmente asombroso. ¿Por qué nos da miedo que este vial entre a la rotonda? Si más adelante tenemos otra rotonda. ¿Qué creemos? ¿Que esto va a atascarse? Fijaros lo sencillo que habría sido distribuir, ¿no? Por ejemplo, este habría entrado a esta rotonda y de aquí habría salido girando hacia Gerona. Lo mismo podría haber pasado aquí. Aquí sí que es verdad que tenemos la topografía más compleja, pero fijaros qué complejísima, ya veis, complejísima entrada para coger la dirección Barcelona. Realmente lo suyo habría sido una rotonda y enlazar en esa dirección. Ya veis, es muy complicado. Habría permitido también no tener estas cosas tan extrañas, sino que esto hubiera sido mucho más sencillo, porque habríamos tenido la gran rotonda, en la cual podríamos haber pasado, si queremos, por encima de las salidas y al lado de la rotonda. Bueno, en fin. Y como veis, aquí tenemos esta área tan importantísima que es toda el área del hospital, del estadio y del centro comercial. Esto es como una nueva plaza una nueva entrada, un nuevo punto de vida de Mataró. A nosotros no nos gusta que las ciudades sobrepasen sus rondas. Creemos que todo esto podía haber estado aquí adentro, pero bueno, asumimos que siempre que uno crea un vial, inmediatamente la vida se marcha al otro lado. La vida siempre se marcha al arrabal. Es una de las tesis que se mandan en mis charlas sobre la ciudad. El caso es que aquí tenemos un punto de actividad fundamental, algo que no había pasado en el Mataró histórico. Fijaros que en el Mataró histórico la vida se había dirigido siempre en dirección Barcelona, y fijaros que en el norte de Mataró estaba el Parque Central, pero no había un punto de vida. Sin embargo, eso ha cambiado en el nuevo Mataró, en que sí que ha aparecido un punto de vida. ¿Veis? Aquí tenemos toda esta área. Fijaros que aquí teníamos el Parque Central. Este es un poco el equivalente a ese Parque Central, pero aquí no hubo un elemento de vida. Bueno, estuvo el teatro, estuvieron los maristas, sí que hubo una cierta vida, pero está claro que la vida de Mataró no se dirigía hacia aquí. Sin embargo, ahora se ha creado este foco importantísimo de vida que ha dado un impulso tremendo a este vial, por ejemplo, al vial Europa, que acaba en un área de mucha actividad. Y ahora queríamos contaros la idea de la teoría de las muñecas rusas. Las ciudades crecen en homotecia. ¿Qué es una homotecia? Una homotecia es la repetición de una forma a escala cada vez mayor, con mayor dimensión, y que va repitiendo sus mismas formas. Y eso es como un juego de muñecas rusas. Cuando uno encuentra la gran muñeca rusa, que sería esta planta, pero la abre y ve que debajo, dentro, hay otra muñeca idéntica, que sería, por ejemplo, esta. Y vemos que la forma es casi idéntica. Pero es que luego la saca y encuentra otra muñeca más pequeña, que sería esta, la de la ciudad romana. Es decir, las ciudades van repitiendo sus formas, desplazando su centro de gravedad, en lo que yo llamo eje vital. Es decir, ¿en qué dirección está creciendo Mataró? Claramente, si uno ve la ciudad romana, se da cuenta que Mataró está creciendo hacia dirección suroeste, y hacia dirección norte. Es decir, no está creciendo hacia aquí. Todo esto, como veis, se ha salvado, mientras que esto, que era también agrícola y muy rico, se ha ocupado. Es decir, hay un movimiento de Mataró hacia allí y también un movimiento hacia el norte, lo cual va a producir al final una diagonal desde por así decir, el punto de gravedad que podría ser la zona de Santa Ana, del Colegio de Santa Ana, donde la Riera. Va a haber un movimiento entre el norte que al final provocará una diagonal. Esa diagonal va a llegar a la plaza, por ejemplo, Granollers, que probablemente con el tiempo sea el punto más vital de la ciudad, aunque muchas veces las ciudades mantienen siempre en su corazón histórico el punto de vida. Pero como veis, hay una diagonal que está desarrollando ese crecimiento por así decir, en ondas de la ciudad. Veamos, por ejemplo, perdonad que ahora me alargue, fijaros, esta era la Riera, esta era la ciudad romana, esta era la muralla de esa ciudad romana. Aquí estuvo el punto de vida. No se marchó hacia arriba, no, aunque estaba el teatro, estaban los maristas, no. El punto de vida se marchó hacia aquí. Este era el camino
Real de la Merced, que era el camino que al final iba por la costa. Aquí teníamos el camino del Mig, que era la antigua Vía Augusta, que llegaba al corazón de la ciudad romana. Pero la ciudad no siguió, aunque aquí se genera una plaza, estaba el convento de las Descalzas, pero la vida se marchó hacia aquí. Es decir, la vida ya tendía un poco hacia el mar y hacia Barcelona. ¿Cuál sería el heredero de esta riera? Bueno, pues como veis, aquí se está generando un punto de mucha vida también, en este punto. Es decir, podríamos decir, ¿cuál sería el heredero? Pues probablemente primero fue aquí, en la Ronda Barceló, luego fue pasando un poco más lejos, se va acercando hacia aquí, y al final probablemente acabe casi en el borde de Mataró. Toda esta actuación nueva, al final, está atrayendo la vida, está descolgando la vida, igual que todo el nuevo puerto deportivo, que eso antes Mataró no lo tenía tan claro. Eso hace que, por ejemplo, podemos decir que esta línea ahora sería una línea que vendría por aquí con la universidad. Es decir, la universidad sería el sustituto del Colegio Santa Ana. ¿Entendéis? Es decir, la ciudad está creciendo, pero está repitiendo sus gestos. Luego tenía el camino del Mig, que era el camino que iba al corazón de la ciudad romana, que era la Vía Augusta, que como veis sigue existiendo y que ha pasado a ser un poco el que va al polígono industrial y el que enlaza también con la C32 al final. Es decir, podríamos decir que aquí la autopista Barcelona sustituyó al camino del Mig. Es decir, que al final se juntó con el camino de la costa y creó esta gran rotonda. Pero fijaros que aquí, muy inteligente, el McDonald's se situó en lo que era la entrada a la ciudad romana, repetida, en distintas rondas. Al final se sitúa aquí, como detecta que esto es un punto singular. ¿Por qué es singular? Fijaros, aquí estaba la muralla de los genoveses, la muralla del Tigre, la muralla de San Lorenzo. Pues bien, y esta era la riera. ¿Cuál fue la nueva riera? Podríamos decir que era la Ronda Barceló y la Ronda Prim, porque era la calle de vida en el borde de la ciudad, de la nueva ciudad, sin duda. ¿Y cuál sería la nueva riera? Pues que a lo mejor, por ejemplo, podría ser Presidente Maciá, o quizá esta, que es la que separa, como veis, está separando lo residencial de lo industrial. Aquí, en la entrada de la ciudad romana, estaba esta plaza donde estaban la plaza de las Teresas, de las Descalzas, y era un punto de entrada a la ciudad, un punto de mercado, un punto de puerta. Nunca tuvo tanta vida como este, pero bueno, era un punto del tridente que siempre contábamos que tiene Mataró. Pues bien, en este punto se ha situado McDonald's. ¿Por qué? Porque detecta que aquí hay una cierta vida, una frontera entre ciudad y exterior a la ciudad. Y fijaros que es la vía Augusta. Pues McDonald's se ha situado en la vía Augusta. Y ahora vemos la muralla. La muralla de San Lorenzo, la muralla del Tigre, recordáis que no tenía demasiada vida, y la muralla de los genoveses. ¿Cuál es la nueva muralla de San Lorenzo? Pues muy probablemente sea la Ronda Barceló, la Ronda Prim y la Ronda de la Giganta. O mejor podríamos decir que es esta la nueva ronda. Porque si Prim es la riera, es la vida de la riera, la muralla sería esta. Podría ser Presidente Maciá, pero esto un poco fue la nueva ronda de la ciudad. Y la muralla de los genoveses pasa a ser ahora esta línea donde va el Parque Central. ¿Y cuál es la nueva ronda una vez que está sustituido? Pues probablemente alguien diría, pues es la B40, o podríamos decir es ya la C32 realmente. Es decir, la nueva ronda de la ciudad es la C32. La muralla de los genoveses es la C32. La muralla del Tigre y de San Lorenzo es la C32. ¿Entendéis? Estas son las leyes que tiene la evolución de una ciudad, leyes apasionantes, leyes aparentemente secretas, pero que es fácil de descubrir. Si aquí vemos en este otro punto, fijaros, siempre Mataró ha tenido, desde la época de la ciudad romana, tuvo un tridente. El Camino Real de la Merced, que al final iba en la dirección de la costa y de Barcelona, el Camino del Mig, que era la Vía Augusta, que iba a media ladera entre la sierra y la costa, y siempre una diagonal, que era en este caso el Carrer de Argentona, y que ahí será la carretera a San Andrés. Es decir, siempre tenemos el tridente. El Camino del Mig siguió por el camino de las Cinco Norias, el Camino Real de la Merced siguió por el camino Habana y luego la Nacional 2. Siempre un tridente ha salido de allí. El tridente de Argentona
tiene mucha vida. Fijaros que llega hasta la plaza Granollers con una calle con mucha vida. Siempre fue una calle, basta ver las casas nobles que se colocaban en ella, pero era una calle que llegaba al borde de la ciudad romana. Esta calle ha seguido teniendo vida y ha formado la avenida Puig y Cadafalls. Y esta es la entrada que proponíamos para eh, suprimir este vial y mantener esta entrada como entrada importante, fomentando el valor de esta ronda en vez de la B40. El que, como veis, se va repitiendo. Podríamos también seguir decir si en estos puntos se ha repetido lo que estaba pasando aquí, es decir, cómo van repitiendo y creando puntos de actividad en esos bordes. Aquí tenemos la nueva puerta, una de las nuevas puertas de Mataró, la de este tridente. Y lo mismo podríamos decir, fijaros, aquí estuvo el Parque Central, se ha tomado una idea muy buena, que es crear este parque, continuando el Parque Central. Lo bueno hubiera sido haber podido rodear todo Mataró por un parque, repitiendo la idea del Parque Central. Bueno, no pudo ser, pero como veis, la ciudad va repitiendo un poco todo lo que va pasando. Y si ahora vemos el norte, pues fijaros, aquí estaban los maristas, al norte del Parque Central está el instituto, esta era la calle que había continuado la Riera, pero ahora esta calle realmente en esa homotecia ha sido trasladada a, probablemente a la avenida Prim y a la Vía Europa, es decir, esta es la nueva Riera, la nueva calle de vida, que tardará aún quizá muchos años en ser una calle comercial, porque ya la densidad es menor, la ciudad ya cambia, ¿no? El comercio se ha marchado ahí, pero esto podríamos decir que es la nueva Riera. Esto, como veis, es la nueva muralla de los genoveses y esta es la nueva muralla también de los genoveses en un Mataró del siglo XXI. Entonces, como veis, la ciudad va repitiendo un poco todos sus gestos. Hay calles que continúan porque siguen muy vitales, pero hay otras que van muriendo. Por ejemplo, esta salida que era la Riera, pues realmente ha dejado su paso a esta nueva. Entonces, si uno tomase la homotecia con lógica, diría, ¿dónde habría que crear la ópera de Mataró? Pues probablemente aquí. ¿Por qué? Porque es el equivalente a la situación del teatro en la Riera. Si esta es la nueva Riera, aquí tendría que venir el teatro, por ejemplo. ¿Veis? Y esto es un poco lo que ha pasado. Ha pasado que aquí se ha colocado el punto de ocio, el mercado. Esto es natural. Siempre los mercados se colocaban en las puertas de las ciudades. ¿Por qué? Porque no pagaban impuestos y siempre hacían daño al comercio interior. Aquí pasa lo mismo. ¿Por qué se sitúan aquí? Se sitúan aquí porque captura un eje muy importante, los ejes de la ciudad, porque el suelo es más barato y porque, podríamos decir, paga menos impuestos, ¿no? O sea que, aunque no nos guste, esto es inevitable. El hospital. Pues el hospital es un punto de mucha vida. Si hubiéramos cumplido nuestra ley, el hospital tendría que haberse ido, como aquí estaba el hospital, tendría que haberse ido en dirección a San Andrés, por la costa, por Nacional 2. Pero bueno, las leyes a veces, por supuesto, se alteran. Ya os he dicho que la Riera aquí no tenía mucha vida, aunque estaba el teatro, pero se va apagando la vida de la Riera. Sin embargo, ahora, aquí, esta nueva Riera ha cobrado mucha vida porque se ha instalado aquí el centro comercial. Como veis, es apasionante la historia de una ciudad. Y aquí tenemos este enorme conjunto. Fijaros que este es un punto, para muchos niños suele ser el McDonald's, o para mucha gente será el punto feliz del fin de semana, el venir al centro comercial. Tenemos que asumirlo así. Eh, no existe un Zara, por ejemplo, en el casco histórico de Mataró. Una pena, no hay un Corte Inglés en Mataró, en el centro. Podría haber sido en la plaza Granollers. Entonces, este es el punto de encuentro, el punto de compra. El punto del mercado medieval pasa a ser este. Por lo tanto, es muy importante que también este punto se cuide. Y luego el hospital, este maravilloso hospital que tiene Mataró, pues es verdad que necesita una infraestructura tan grande que quizá no hubiéramos encontrado sitio para él. Luego el estadio, con punto final. Y fijaros este pequeño cementerio, que realmente Mataró probablemente necesite un cementerio mayor. Y este hubiera sido un sitio muy bueno, porque reproduce el cementerio de los capuchinos. Si os fijáis, está siguiendo esa ley de la motecia en la misma diagonal. Bueno, el caso es que este es un foco importantísimo, hijo de los focos históricos de la ciudad. Fijaros aquí qué casualidad. ¿Recordáis que cuando la Riera llegaba a la Plaza España había un edificio, no sabemos si del mismo arquitecto, formando este juego de, pues aquí, que es esta nueva Riera que está llegando a la continuación de la Plaza España, que es
este gran parque central y la Plaza Granollers, resulta que nos encontramos con un edificio muy parecido. Son casualidades de la historia. Aquí aparece la Plaza Granollers, donde se inicia estos son la calle de Argentona, la que continuaba la entrada de Tridente a la ciudad romana, y aquí tenemos el precioso parque, la ampliación del parque central, una idea preciosa. Y ahí tenemos la llegada a la calle Prin y la calle O'Donnell. La calle Prin es la que yo creo que sustituye a la Riera. Es probablemente la calle de Vida que sustituyó a la Riera y que continúa en Avenida Europa. Y aquí ya es la ronda O'Donnell, sería como la ronda de los genoveses, la ronda del Tigre, la ronda San Lorenzo. Y aquí empezamos la Vía Europa, como veis, una arquitectura pues aparentemente muy amable, con grandes terrazas. Quizá en algún momento pierde densidad y eso es peligroso para una avenida. Quizá es un urbanismo muy abierto, demasiado abierto, pero bueno, veis, este es el parque que comentaba, el precioso parque que continúa el Parque Central. Seguimos la avenida y como veis es una avenida espléndida, una arquitectura hecha con mucho interés. Esperemos que el comercio logre completar una avenida tan grande. Va a ser difícil que esta equivalga a las calles comerciales del viejo Mataró, porque es muy ancha, porque es muy larga. Pero bueno, tenemos el foco final del centro comercial y eso siempre atraerá vida. Hubiera sido muy bueno, por ejemplo, que aquí se hubiera instalado un Corte Inglés, algo que hubiera dado vida a esta gran avenida. Llegamos a esta preciosa plaza, quizás sí, siempre con dimensiones un poco excesivas, pero que es sin duda espléndida. ¿Veis? Con este punto de articulación entre barrios, entre este barrio y el Parque Central. Estos puntos son muy bonitos porque son puntos de separación entre barriadas de los años 50, barriadas nuevas, puntos donde se instalan las dotaciones, donde se crean pequeños parques. Bueno, también hubiera sido perfecto aquí, como digo, un gran Corte Inglés, un elemento de comercio que hubiera dado vida, porque nos da la impresión que va a faltar vida comercial a esta vía. Pero pues es un espacio espléndido. Claro, este gran prisma rojo. Quizá va a faltar un poco de más área comercial en esta ciudad. Como veis, es una ciudad fantástica, espléndida, y que llega a esta plaza donde esto podía haber sido mucho mayor. Lo ideal hubiera sido que el centro comercial hubiera estado aquí sin saltar la ronda, pero bueno, entendemos que hacía falta mucho sitio. Ahí las gasolineras, fijaros, siempre os digo yo que las gasolineras sustituyen a los cruceros, a los puntos de salida de la ciudad. Es un sitio perfecto. Fijaros que aquí nos habla ya recinto ferial, parque central, es decir, cómo la ciudad histórica sigue marcando aún las tensiones de la ciudad nueva. Y ya esta es la rotonda, que es una pena porque ese vial la ha destruido y podía haber sido una gran plaza de entrada a Mataró. El puente que salta, todo esto lo que yo comento podía haber sido una única gran rotonda. Y ahí ya vemos saltando la ronda ese nuevo foco de actividad. Y tenemos el túnel, la otra rotonda, también muy alterada por esos viales tan complejos. Fijaros, el sitio es fantástico, viendo el mar, es un sitio, centro comercial en una posición maravillosa. Aquí tenemos, por supuesto, mucha área de aparcamiento, el hospital, el estadio, el cementerio. Bueno, se está formando un núcleo, por supuesto, claro, diremos, claro, esto es un solar valiosísimo, ¿no? Valiosísimo para crear una área de comercio también. Tenemos que salvar la zona agrícola, toda la que podamos, salvar zona agrícola, zona natural, evitando que esto se densifique demasiado. Sabemos que es inevitable. Y el gran hospital, magnífico hospital, en un sitio precioso. Y llegamos ya aquí al estadio, fijaros el depósito, un estadio precioso, y el cementerio. Es curioso cómo se ha creado un foco final de la ciudad. Es muy bonito que la ciudad culmine, por ejemplo, que el cementerio esté muy cerca del cielo, que vea el mar, que al final es la ciudad de los que están esperando la resurrección. Por eso los cementerios españoles, que se situaron normalmente en sitios muy feos, porque fue una ley muy rápida y hubo que comprar suelos de repente, otras veces se situaron en el viejo castillo, en la vieja colina abandonada donde estuvo la primitiva castro de la ciudad, y son cementerios muy bonitos.
En este caso también es un cementerio que puede ver el mar en un punto singular en contacto ya con la naturaleza. Bueno, y aquí veis la secuencia tan bonita de Mataró. Aquí, como veis, ya todo lo que os he contado, ya no lo voy a repetir. Y ya salimos y vemos el centro comercial en esta ronda que es como la ronda de los genoveses. ¿Veis? Es la misma situación. Un centro comercial impresionante, perfecto. Y aquí vamos rodeando. Fijaros que aquí ya hay cultivos, esto hay que salvarlo como sea. Hay que evitar que esto se urbanice, porque tiene la cercanía del centro comercial, va a ser un punto muy demandado. Esto hay que salvaguardarlo como sea. Aquí vamos rodeando los barrios, cortando las últimas colinas. Ha quedado una franja entre los barrios que ha sido ocupada por suelo comercial. Y fijaros que aquí aún vemos el paisaje original de la región. Como veis, vamos cortando pequeñas estribaciones que salían. Aquí llega demasiado cercano, estuvieron demasiado cercano la urbanización y la C32, casi sin margen. Fijaros, esto no está bien. No sabemos si aquí la C32 tenía que haberse alejado más o no haberse construido tan cercano. ¿Veis? Es una pena. Aquí no ha quedado casi margen pues para un futuro parque verde que rodee Mataró. Nos hemos quedado demasiado cerca. Fijaros que esto se llama de la Cruz de Piedra. ¿Veis? Siempre os comento que había cruceros en todas las salidas y esto hace referencia. No sé dónde estuvo la Cruz de Piedra, pero era un punto de entrada a la ciudad. Bueno, aquí veis cómo se está alterando todo el entorno con este polígono industrial aquí, esta urbanización. No sé qué pinta aquí un suelo industrial, la verdad. Creo que las naves que han cabido aquí hubiesen cabido perfectamente en los polígonos del mar, o reorganizándolos un poco. Aquí vemos ese polígono alto y vamos a saltar la riera de San Simó, que era esa riera tan importante que vimos en las lecciones anteriores. ¿Veis? Aquí llega la riera de San Simón, aquí llega. Fijaros esto, qué pena que descuidado está este borde de la ciudad donde podría venir todo un parque bordeando Mataró hasta la riera de San Simó. Ya vimos en la lección, no sé si es la anterior, lo descuidada que estaba la riera de San Simó. Y aquí está esta área industrial, muy extraña, no entendemos áreas industriales en terrenos tan accidentados. Lo lógico es ya irse a la zona del mar, a las zonas de delta, del llanura. Bueno, aquí veis la riera de San Simón, siempre muy descuidada, con la vieja carretera. Aquí veis que este era uno de los límites de Mataró, pero que este polígono los saltó y también extrañísimo este polígono aquí, un área ya natural, pues bueno, que se puede entender urbanizaciones de poca densidad, pero un polígono, no digamos que estas naves no hubiesen cabido en una reorganización mejor de los polígonos de la playa. Bueno, y aquí sigue, vamos a cruzar una segunda cordillera. La primera vimos que era esta, en torno a Argentina. Esta fue una cordillera importantísima. Estaba la torre de Onofre Arnau, el castillo de Mata. Es una cordillera que en la Reconquista era una línea de vigilancia porque iban avanzando esos primeros pueblos catalanes, esos primeros cristianos avanzando para recuperar el territorio que el Islam les había robado. Entonces son líneas muy importantes. No duraron muchos años en la Reconquista, fue muy rápida porque en el 800 ya se conquista Barcelona, pero bueno, son 2 generaciones de avance, por eso son líneas muy importantes, muy bonitas. ¿Veis? Aquí estamos rodeando ese polígono, esa colina, y pasamos el polígono y vamos a llegar a la zona ya de urbanizaciones. Este era el viejo camino de ese tridente que salía hacia San Andrés, ese tridente que ha provocado, como veis, ese límite entre las urbanizaciones y la montaña, con campos abandonados y otros muy cultivados, ¿veis? Este era el viejo camino que iba a San Andrés, que ha sido aprovechado para crear. Por desgracia, esta rotonda no se ha usado para hacer el segundo enlace, que se ha tenido que hacer aquí. Una pena, como veis, hay siempre una confusión enorme en los viales. Habría que hacer una auditoría de los viales de Mataró con la C32 y simplificarlos.
Y aquí, fijaros, esta era la zona que vimos en la lección anterior, una zona agrícola valiosísima que llega hasta allí. Este otro enlace, que va a ser el próximo enlace que tengamos, y la cordillera del Castillo de Mata. ¿Veis? Todo este es el territorio. Por aquí está pasando. Por al lado de Campou, por aquí está pasando Estas son las colinas que tiene que cortar. Aquí lo veis, ¿veis? Estos enlaces que aquí aún estaban sin hacer las dos rotondas. Y este es ese camino de vigilancia de frontera de la Reconquista que va uniendo las torres de vigía en esta divisoria tan bonita. Aquí se ve más claro. Y estamos aquí. Pasamos el arroyo de Forcal tras el polígono. Esto lo quería mostrar porque fijaros, aquí llega el Parque Natural de Montnegre Corredor, que proponíamos que tiene que atreverse a bajar por suelos agrícolas y alcanzar este punto del Castel de Mata. El Parque Corredor, que es una idea maravillosa, tiene que ser aún más valiente y seguir avanzando y protegiendo, uniéndose a un parque agrícola que salvaguarde los suelos agrícolas que aún quedan en Mataró. Así lograríamos un sistema natural que envuelva los espacios urbanos. Tenemos los maravillosos cultivos y, como veis, esta es la cordillera esa tan importante en la historia de Mataró, que iba poco a poco avanzando hacia el sur. Esta es la cordillera que va a Castel de Mata. Aquí la autovía la ha cortado. Vemos, este es el camino, ese camino de vigía de la Reconquista. Y bueno, quería mostraros cómo a veces esto se puede hacer con más cariño, ¿veis? Este, por ejemplo, lo ha hecho con más cariño, este paso. Hemos pasado ya esa línea de la Reconquista. ¿Veis? Hemos pasado ya frontera de torres. Aquí aparecen aparentemente muchas torres, muchos son can, pero bueno, indica la importancia histórica de esta frontera. Y ya vamos hacia el enlace con este camino que pasaba al lado del Castel de Mata, que lo vimos en las lecciones anteriores. Aquí fijaros cómo afectó la C32, cómo alteró el paisaje la C32. Perdonad que os vuelvo a poner. Aquí tenemos este arroyo de Mata. Ya hemos pasado, como veis, Castel de Mata. Y este es el Campo Pou, una preciosa casa que tenía toda esta explotación y que al pasar la C32, partirla, da la impresión que la cercenó y perdió un poco su identidad. Este es el arroyo, ese último arroyo ya. ¿Veis? Es el arroyo que viene con esta carretera. Este es Campou, que era una propiedad cultivada y que ha quedado abandonada. ¿Veis? Este es la riera. Este era un viejo camino que subía hacia la sierra, donde quizás estuvo la vieja ciudad de Mata, quizá uno de los orígenes de Mataró. Y ahí en la otra dirección, ¿ves? Por suerte nos cuenta que está el cartel. Y ya abandonamos esto para, saltando estas últimas colinas, dirigirnos ya hacia la zona agrícola de Mataró, una zona preciosa que la seguimos con el camino de las 5 norias en la lección anterior. Y aquí aparecen ya los golf de San Andrés de Llavaneras. Veis un contraste tremendo. Y aquí va a empezar el nuevo Maresme, el Maresme más turístico, un Maresme diferente, en este contraste asombroso que lo veíamos en la lección anterior entre los cultivos y los campos de golf. Dos civilizaciones en contacto. Y ya acabamos con esta visión de ahí están los campos de golf y de la vieja Cataluña de los cultivos y el mar. Muchas gracias.